En este video te voy a traer las mejores inteligencias artificiales para convertir tus imágenes de anime en animación. Actualmente han salido muchísimos modelos para convertir imágenes a video, como tenemos a Sora, Minimax, Vidu, Pika, Veo, Runway. La verdad es que tenemos muchísimos modelos actualmente, pero el problema es que la mayoría está enfocado al fotorrealismo y no está enfocado al tema de animación o lo que son personajes en 2D. Así que por eso te traigo dos opciones que son bastante buenas. La primera herramienta que quiero tocar es Hailuo. Esta herramienta ha sacado un modelo especializado en lo que es anime y sobre todo también en cosas 2D. Y es que normalmente los modelos no tienen algo específicamente para 2D, pero Hailuo ha sacado un modelo específicamente para el tema de anime. Así que esta es una muy buena opción por si quieres empezar a animar tus personajes en un video. Ahora, existe otra inteligencia artificial que también es muy buena y para mí es la mejor actualmente. Esta se llama Kling. Kling ha sacado un nuevo modelo y funciona muy bien para el apartado 2D. Por ejemplo, he hecho este que me gustó bastante. Como estamos viendo, nada más es un movimiento de cámara, pero lo ha hecho bastante bien. Y creo que es algo que faltaba normalmente en el apartado 2D, porque sigue manteniendo la parte de ilustración y no lo convierte tal cual en 3D. También hice esta prueba que me gustó bastante, así que vamos a hacer un ejemplo para que veas cuál es el proceso para poder animar una imagen a video. Primero vamos a crear la imagen en Niji, ya saben que es la inteligencia artificial que me gusta más utilizar, así que bueno, vamos a hacer una imagen bastante rápido. Primero lo que hacemos es que vamos a decirle que queremos estilo anime, después le decimos que queremos una chica feliz, queremos el cielo azul despejado y profundidad de campo. Estos son parámetros básicos, así que yo creo que con este prompt nos va a dar algo interesante. Lo pegamos, revisamos que todo esté bien y listo, le damos en crear, a ver qué nos crea. Bueno, ya tenemos lo que nos arrojó. Esta me gusta un poquito más, así que yo creo que vamos a agarrar algo así. Le voy a dar que me dé más opciones, quiero más opciones, a ver qué nos arroja. Bueno, pues tenemos las demás opciones, esta me llama más la atención, así que bueno, vamos a descargarla, la retocamos un poquito en Photoshop y la vamos a animar. Listo, la subimos y le vamos a poner el prompt. Primero vamos a decirle que queremos que se mueva la cámara, le vamos a poner la cámara se mueve hacia ella. Ella sonríe, cierra los ojos, mueve la cabeza hacia un lado, se ve cómo sopla el viento y mueve su cabello. A ver qué nos da. Ahora pegamos el prompt, bajamos un poco, aquí le decimos que queremos el modo estándar, no lo queremos profesional. 5 segundos, que queremos que nos genere 2. Y aquí le vamos a poner que no mueva la boca, ¿ok? Así que le ponemos que no haga lip sync. Y le vamos a dar, esto va a tardar de 3 a 5 minutos, así que toca esperar. Bueno, pues ya tenemos el resultado se ve un poco tosco, pero la última parte me gusta. La primera parte se ve como un poco rara, pero ya la otra parte como se mueve el cabello me gusta bastante, porque es realmente lo que le pedí, aunque no se está moviendo la cámara. Ahora el segundo me gusta mucho más, se mueve más el cabello, vemos que tiene un gesto un poquito más natural, se le ponen las mejillas un poquito más de color, vemos cómo se mueve la luz en lo que es la ropa y realmente me ha gustado la última parte. La primera parte la podemos cortar y simplemente dejamos la otra parte, nos puede servir perfectamente para un intro o nos puede servir perfectamente para una animación, así que me gusta más la segunda parte y yo me quedaría con esta, nada más cortando los primeros segundos y la demás parte quedaría bastante bien, pero me gusta porque se ve fluido. Lo que sí estoy notando es que no se mueve la cámara, pero supongo que tenemos que darle un prompt más específico o simplemente ponerle el modo profesional, pero al ponerle modo profesional nos va a consumir mucho más créditos. Pero bueno, hagamos la prueba a ver qué nos arroja con el mismo prompt. Agarramos el mismo prompt, nada más le vamos a poner aquí en profesional, igual que nos dé 2 opciones. Aquí ya subieron los créditos, le ponemos no lip sync y le damos crear. Bueno, pues ya tenemos el resultado, se ve el movimiento un poquito más natural. Aunque el tema de la boca no me gusta, a pesar de que le dijimos que no queríamos lip sync, lo sigue haciendo. Supongo que le tienes que poner más específico que no mueva la boca o demás si no quieres que mueva la boca, que nada más se sonría y demás. Pero por el tema del cabello me gusta bastante, me gusta el tema de la animación, se ve bastante bien. Aunque mejor me quedo con el video 2 del estándar, pero bueno, vamos a ver qué tal el segundo de profesional. Bueno, al principio se ve como que se traba un poco y después ya hace el movimiento. Aunque me sigue más gustando el de modo estándar,
pero realmente no lo veo mal. Si se corta el cuadro, yo creo que vendría bastante bien, aunque me sigue gustando más el modo estándar. Porque si lo estamos viendo, se mueve más el cabello, se ve un poquito más natural. La verdad es que me gusta mucho más este. Así que por el momento no veo la necesidad de gastar en el modo profesional más créditos y nos ponemos a hacer simplemente en modo estándar, porque nos puede arrojar cosas interesantes. Obviamente, como cualquier otra inteligencia artificial, a veces sale lo que quieres, a veces no sale, tienes que ir puliendo. Tenemos que ir haciendo pruebas de prompt. Recuerden que el tema del prompt de cada una de las IAs es importante. Hay que entender un poquito cómo funciona. Ya que sepamos bien la estructura del prompt, pues podrían hacer un poquito más acertados nuestros resultados cuando ya tengamos bien la estructura del prompt. De todos modos, seguiré probando la IA. La verdad es que me ha gustado bastante, es una muy buena opción para hacer animación. Siento que es de las IAs que más funcionan, porque hay otros que te deforman el personaje muchísimo y este te lo conserva, que es algo bastante bueno. Así que me empezaré a estudiar esta IA y les estaré trayendo videos más adelante. Ahora, si todavía no sabes cuáles son las mejores IAs para poder hacer imágenes tipo anime, te voy a dejar este video en pantalla donde te explico cuáles son las mejores IAs, para qué funciona cada uno dependiendo del proyecto, ya que algunas IAs te van a servir para algunos proyectos y otras IAs te van a servir para otras cosas. Así que tienes que revisar muy bien, dependiendo de tu proyecto o lo que quieras hacer, la IA que mejor te funciona. Y muchas gracias por ver este video. Bye.